En France 24 hablamos de economía y para ello está conmigo nuestro compañero Luis Méndez Urich. Luis, Panamá se prepara para unas elecciones y recibe buenas noticias en el plano económico. Así es, Marina. Esta vez fue de parte de la calificadora de riesgos Standard & Poor's que mejoró la calificación de Panamá por sus perspectivas estables. La información se dio a conocer a través de un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas que resalta el trabajo de esa nación para la diversificación de la economía y sobre todo la estabilidad en los cambios de administración. Por eso contactamos con la capital de ese país para conversar con el analista económico Ernesto Bazán y conocer cómo está la economía panameña más allá del anuncio del día de hoy. Buenas noches, Ernesto. Quisiéramos saber entonces cómo se prepara la economía panameña para lo que será este proceso electoral y todo lo que tiene que ver con el panorama económico posteriormente. Muchas gracias, Luis, por el contacto. Pues la economía panameña tiene probablemente el récord de país latinoamericano de haber crecido casi 25 años de manera consecutiva, sin ningún año con algún tipo de crecimiento. Aún en la época de la crisis del año 2009, la economía panameña continuó su crecimiento y ha tenido récords en donde ha crecido probablemente a tasas superiores al 10%, ¿no? Entonces, esto se explica básicamente porque Panamá tiene una serie de condiciones. La primera condición es la moneda. Los inversionistas invierten en dólares y no tienen el riesgo cambiario. La segunda característica que tiene Panamá es el régimen tributario territorial, de manera que eso resulta ideal para que corporaciones se ubiquen en Panamá y desde Panamá puedan hacer negocios regionales, debido a que los negocios que surten efecto fuera de Panamá para empresas establecidas en Panamá no tributan impuesto a la renta, ¿no? Entonces, entre estas características hacen que Panamá reciba inversión, la inversión genera empleo, el empleo genera consumo y crecimiento, ¿no? Muchísimas gracias, Ernesto, por este análisis en torno a la economía panameña. Cambiamos de tema, Luis. Hablábamos de esto en el noticiero. Hoy se conoció la primera demanda en contra de una empresa que opera propiedades confiscadas en Cuba desde 1959. Sí, por supuesto que esto generó una reacción de parte de la Unión Europea, organismo que no descarta acudir a la Organización Mundial del Comercio para presentar este caso. Federica Mogherini, alta representante de política exterior y defensa de la Unión Europea, anunció que el organismo podría activar el estatuto de bloqueo para proteger activos en la isla de Cuba. El estatuto de bloqueo es una medida establecida en 1996 y prohíbe a empresas y ciudadanos de la Unión Europea acatar una medida extraterritorial a menos que ésta sea autorizada por la Comisión Europea. Son muchos los intereses europeos en Cuba. Hay que hablar que el bloque exporta cerca de 2.200 millones de dólares y es el principal inversor en la isla. Por otro lado, podría abrir una nueva disputa comercial entre el bloque y Estados Unidos debido a la aplicación de aranceles. Seguimos en el continente. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, redujo los pronósticos de crecimiento para México. Es la segunda vez, Marina, que este organismo rebaja la previsión desde noviembre del año 2018. De acuerdo con este organismo, México tendría un crecimiento de 1,6% para el presente año, cifra 4 décimas menos que los 2 puntos previstos en noviembre del año pasado. En el informe presentado, el organismo con sede en París revela que hay una necesidad de aprobar el nuevo Tratado de Estados Unidos, México y Canadá y además la incertidumbre política ha influido en la economía. Asimismo, insta a una rápida implementación de medidas para elevar la producción petrolera. También para el año 2020, la OCDE sostiene que el país tendrá un crecimiento de 2 puntos. ¿Cuáles son los indicadores de la jornada, Luis? Los indicadores cerraron de manera negativa, sobre todo en Estados Unidos, donde el Dow Jones arrastró a las otras dos importantes bolsas estadounidenses. Por otro lado, en Europa hubo cierres mixtos. El DAX alemán tuvo un leve crecimiento impulsado por resultados de Volkswagen. El CAC francés y también el FTSE británico cerraron en negativo. En Latinoamérica hubo cierres mixtos. El informe de la OCDE y el anuncio de la Reserva Federal de mantener las tasas provocaron el desplome. Gracias, Luis. Hasta aquí la información económica. Ustedes continúen con más información en nuestra página web france24.com.